buenas noches a todos los que estamos aquí. Un saludo especial a todos. Hoy también celebrando que llegamos a los 1000 suscriptores en YouTube. ¿Listo? Agradecido con todos ustedes que son los que hacen realmente esto posible. ¿Listo? Hoy vamos a irnos con una clase bastante importante que sé que les va a ayudar muchísimo con respecto a sus entradas. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de los puntos de interés, qué es lo que yo debo considerar al momento de yo seleccionar mi punto de interés. A veces tenemos, por ejemplo, la duda que no sé si va a reaccionar en el decisional o en el punto de origen. Entonces yo les voy a dar unos consejos, unos tips que deben tener en cuenta para tener mayor probabilidad cuando yo voy a tomar alguna de estas zonas. Entonces, básicamente voy a irme al grano, como me gusta, no voy a redondear tanto en los temas, sino les voy a dar unas reglas específicas, ¿listo? Y ya, solo es que las apliquen y listo, que sean como unos robots. Que ustedes sigan instrucciones una y otra vez, ¿listo? Es por aquí veo que más gente se está conectando. Listo. Entonces, antes de yo seleccionar un punto de interés, lo principal que yo debo tener en cuenta, listo, es la dirección del precio. ¿Listo? Antes de yo poner el IFC, el bloque, el imbalance, antes de todo eso, lo que yo debo tener en cuenta siempre va a ser la dirección del precio, determinar hacia dónde voy a llevar mi operativa. ¿Listo? ¿Cómo lo hago? Por ejemplo, a mí me gusta hacerlo usando la temporalidad diaria. Yo uso la temporalidad diaria para poder identificar el order flow del mercado, ver una dirección. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos y buscamos la última porción de la estructura. Aquí básicamente, y se ve muy fácil, ¿listo? Que tenemos un order flow bajista en el mercado. ¿Listo? Entonces, ya teniendo en cuenta el order flow, yo lo que hago es marcar último fractal del precio. ¿Listo? ¿Por qué? Porque yo necesito determinar mi rango operativo. Entonces, ¿qué puedo determinar aquí? Siempre es clave que cuando ustedes estén en una estructura bajista, es clave que primero identifiquen el lower low. Listo, empiecen identificando el lower low. ¿Cuál es el lower low? El lower low es el creador del retroceso más profundo. ¿Listo? El lower low es el creador del retroceso más profundo del mercado. ¿Listo? ¿Por qué es importante identificar primero el lower low? Porque al yo identificar el lower low puedo ver un quiebre, ¿listo? Validarlo con cuerpo de vela y preguntarme desde dónde viene el precio a generar ese quiebre. ¿Listo? Entonces puedo entender que vino desde acá hasta dónde llega, llega hasta acá. ¿Listo? Entonces, al identificar primero el lower low, me ayuda a identificar el lower high y el lower high es el creador del lower low. ¿Listo? Entonces, ¿sí ven cómo yo puedo identificar tan fácil un fractal, un impulso, un rango operativo que me permite a mí seguir una dirección? ¿Listo? Lo mismo ocurre aquí. Yo marco el lower low, ¿listo? Para que lo tengan siempre en cuenta. Marco el lower low, identifico el quiebre, me hago la pregunta desde dónde vino y hasta dónde llegó. Listo, ya tengo otro fractal. Y entonces cada vez que yo voy haciendo esto, voy observando los fractales que me va dejando el precio. ¿Listo? Entonces tengan en cuenta lo que les estoy diciendo antes de un punto de interés, porque no solo yo es explicarles el punto de interés, sino es enseñarles cómo aplicarlo y qué deben hacer antes de aplicar el punto de interés. ¿Listo? Entonces, para yo tener en cuenta el punto de interés, debo validar un fractal. Recuerden eso. Primero, valido un fractal. ¿Cómo valido un fractal bajista? Por ejemplo, lo que les acaba de decir. Si la estructura es bajista, yo primero marco, busco cuál es el lower low,
le trazo una línea, ¿listo? Observo que haya un quiebre con cuerpo, me hago la pregunta, ¿desde dónde viene hasta dónde llega? Y una vez ocurre eso, ya tengo un fractal completamente válido, donde tengo la creación de un rango operativo. ¿Listo? Entonces, cuando ya tengo un rango operativo, ¿qué es lo que sucede en este caso? De lower high a lower low. Ese es el rango operativo. Es decir, que el precio puede moverse todo lo que quiera, puede fluctuar mientras se mantenga dentro de ese rango la estructura y mi proyección va a ser bajista. ¿Listo? Entonces, cuando yo ya tengo esto, ahora sí, ya puedo seleccionar un punto de interés. ¿Qué es lo que llevo a tener en cuenta para el punto de interés? Primero, el fractal. Después del fractal, debo considerar, ¿listo? Debo considerar que ese fractal tiene dos áreas. Todo fractal que ustedes vean en el precio tiene dos áreas. Un área de precios caros y un área de precios baratos. ¿Listo? Si están vendiendo, si la estructura es bajista, ¿qué les interesa a ustedes vender? A ustedes les interesa vender por encima del 0,50. Y así es como yo uso el Fibonacci. Yo el Fibonacci no lo uso para determinar retrocesos, sino lo uso para determinar el área donde me interesa a mí vender. ¿Listo? Y a esto lo llamamos como zonas premium. ¿Listo? La zona premium es una zona de precios caros. Pues a mí como inversionista, como trader, me interesa vender caro. ¿Listo? Y aquí en la zona de abajo, por si se pregunta, esas son las zonas de descuento. Zonas de descuento, de descuento. Entonces las zonas de descuento pues son las zonas de precios baratos. Por eso, mientras el precio está aquí, yo podría comprar, que es lo que llamamos complex pullback, porque estoy comprando barato y me dirijo hacia una zona de precios caros. ¿Listo? Entonces, ahora, ¿qué voy yo a tener en cuenta para mis zonas? Yo tengo en cuenta ahora que si yo quiero vender y el fractal tiene dos áreas, es decir, tiene un punto extremo y tiene un punto decisional. Tengan eso en cuenta. Que un fractal, vamos a determinar dos zonas, punto extremo o punto decisional. Entonces, estos dos puntos, estas dos áreas, siempre deben estar por encima del 0,50. ¿Listo? Eso es algo que vamos a considerar. Que las dos zonas que yo voy a determinar, ¿listo? Estén por encima del 0,50. ¿Por qué? Porque me interesa vender caro, ya sea en el extremo o en el decisional. ¿Listo? Eso es algo a tener en cuenta. Ahora, ¿qué más debo tener yo en cuenta para un fractal? Debo tener en cuenta lo siguiente, que antes de llegar a cualquiera de las dos zonas, el precio me tiene que dejar liquidez interna. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, ya les di las descripciones de un fractal de alta probabilidad usando los puntos de interés. Entonces, ¿qué tiene un fractal de alta probabilidad? Tiene dos áreas, ¿listo? Dos áreas, ¿listo? Zona de descuento y zona premium. Listo, ¿qué más tiene? Tiene dos zonas de entrada. Voy extremo, ¿listo? Y voy decisional. Ya vamos a ir un poquito más a profundidad a hablar de estos puntos. Y lo cuarto, liquidez interna. ¿Listo? Estas son las reglas que deben considerar si ustedes quieren determinar un fractal de alta probabilidad.
Esto es lo que yo busco una vez yo valido mi fractal. ¿Listo? Entonces, si yo quiero vender en este área, ¿qué debo considerar? Que el precio antes de llegar ahí me deje liquidez. ¿Listo? Pum, que vaya dejando liquidez antes de llegar acá o antes de llegar aquí. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo en cuenta, por ejemplo, para saber cuál es la zona con mayor probabilidad? ¿Listo? Entonces, un tip que me gusta a mí usar para esto es la distancia que el precio crea de este lower low a este lower low. ¿Listo? Si es una distancia corta o si es una distancia larga. ¿Listo? Ahora no va a decir que es un 100%, pero la mayoría de las veces que yo voy a buscar en cuál punto voy a tener mejor reacción, busco la distancia que hay de este a este. Entonces, ¿a qué me refiero? A ver por acá. Tengo mi fractal, le marco la línea horizontal identificando esto como el higher high. El higher high, ¿cuál es? El que genera el retroceso más profundo. ¿Listo? Eso ténganlo siempre en cuenta. ¿Por qué? Porque mientras el precio les va generando el fractal, les puede dejar un retroceso así y luego puede subir y luego les deja otro. ¿Cuál es más profundo de esos tres? ¿Listo? Y ahí van a encontrar el higher high. Entonces, precio reacciona. Si yo, por ejemplo, veo que la distancia de este a este es corta, la probabilidad más alta es que él venga al punto extremo. ¿Listo? Ahí al punto extremo. Pero, por ejemplo, voy a marcar este otro fractal. Si la distancia que yo tengo, voy a marcar este acá. Si la distancia que yo tengo de este punto a este punto es alta, es una distancia grande, entonces hay una alta probabilidad de que el precio llegue al decisional. Pero recuerden la regla, cualquiera de las zonas que yo vaya a usar, sí o sí deben de estar por debajo del 0,50 y debe dejar liquidez antes de llegar al precio. ¿Listo? Ahora, ya teniendo en cuenta esto, ¿cómo yo voy a determinar un punto decisional? ¿Qué es lo que me interesa de un decisional? Primero, tengan en cuenta que un fractal, cualquiera, sea alcista o sea bajista, tiene una zona de demanda y tiene una zona de oferta. Sí, él siempre va a reaccionar en cualquiera de esas dos zonas. Va a tener reacciones. ¿Listo? Cuando yo voy a escoger un decisional, yo debo considerar, ahí vamos a hacer el retroceso, siempre debo considerar que el precio respete, o sea, intenta respetar esta zona de oferta. ¿Cómo sé que la intenta respetar? Porque él genera un movimiento bajista. ¿Listo? Él genera un movimiento bajista antes de romper. ¡Pum! Listo. Pero yo debo considerar que este movimiento, este retroceso, sea algo bien, ¿sí? No me gusta ver que, digamos, haga esto, haga un poquitico y se vaya, sino necesitamos ver que el proceso o el movimiento que genera sea algo más profundo, ¿listo? Y que genere la intención de romper la estructura. Entonces deben ahora sí considerar que un fractal tiene un punto extremo, ¿listo? El punto extremo es el que le da origen, ¿listo? A ese impulso, a ese movimiento al alza. Y tenemos un punto decisional, que así le llamamos, porque es el punto
que decide generar el quiebre. ¿Listo? Uno crea el movimiento y el otro rompe la estructura, genera el boss. ¿Listo? Eso es lo que yo debo tener en cuenta. Y en cada uno de estos puntos extremos voy a encontrar el IFC, que el IFC lo estaré hablando más adelante. ¿Listo? Bueno, en otra sesión. Pero ahí es donde yo voy a encontrar el bloque, ahí es donde yo voy a encontrar un imbalance. ¿Listo? Y lo que yo les decía, yo considero mucho la distancia también que tiene el precio. Por ejemplo, si es una distancia grande, de aquí hasta acá, ¿listo? Yo es una distancia grande, veo un movimiento que intentó respetar la estructura y luego terminó quebrándola. Y luego yo veo que el precio está cayendo de forma lenta, ¿sí? Y luego veo que posiblemente me deje dos niveles de liquidez, ¿sí? Y posiblemente si yo veo esto, digo, bueno, tengo una probabilidad alta de que el precio reaccione en este decisional y no en el extremo. Pero ¿qué pueden hacer ustedes mientras van cogiendo confianza? Mientras van cogiendo confianza y van analizando qué zona tiene mayor reacción, pueden hacer algo que llamamos gestión de posiciones, es decir, que por escenario arriesgamos el 1%. Y esto de acá, al yo identificar un fractal, tengo un escenario, ¿sí? No importa si tengo dos zonas, pero tengo un escenario. Ese escenario yo le voy al 1%. ¿Listo? ¿Qué pueden hacer? 0,50 en esta zona y 0,50 acá. ¿Listo? ¿Qué más pueden hacer? Pueden determinar reglas. ¿Listo? Es decir, una regla puede ser, cada vez que el punto llegue, cada vez que el precio llegue al nivel de extremo, yo voy a tomar una entrada por riesgo. Es decir, programar directamente en la zona y dejar correr el trade. Y cada vez que el precio llegue a un punto decisional, yo voy a tener una entrada por confirmación. Eso es algo que ustedes pueden establecer. Y un tip que yo les doy es que cuando no confíen en alguna de estas dos zonas, pónganle un ojo. Y ese ojo que representa, ese ojo lo que representa es cómo el precio, eso es una pregunta clave, nunca, no la olviden, pero siempre que el precio llegue a una zona de reacción, ya sea diaria o M15, siempre hágase cómo el precio reacciona cuando llega a mi zona. Entonces, si cuando el precio llega a mi zona, estaba generando un order flow bajista y una vez llegó a esa zona, lo que hizo fue, ¡pum!, romper esas estructuras. Entonces yo puedo decir, ok, puedo tomar una entrada por confirmación en ese decisional y puedo tomar este fractal, ¿listo? Como punto de confirmación. Cuando yo uso entradas por confirmación, me gusta tomar los extremos. ¿Listo? Cuando yo uso 5 minutos o 3 minutos o un minuto para una entrada por confirmación, me gusta usar mucho los puntos extremos. Y dirijo ya mi compra hasta que el precio me genere un alto más alto, es decir, hasta acá. ¿Listo? Entonces, eso es lo que yo determino para un punto de interés. Por ejemplo, siguiendo esta secuencia, observando lo último, los últimos comportamientos del precio. Entonces, digamos aquí, ¿por qué puedo validar este fractal de acá, esta zona? Porque es un fractal, es un punto, voy a marcarlo aquí, para que lo tengan en cuenta. Este de acá generó la ruptura con cuerpo. ¿Listo? Por eso lo valido. Y llegó hasta acá, ¿ve? Luego, ¿qué hizo el precio? El precio vuelve y sube y desde ahí vuelve y genera una ruptura de ese bajo con cuerpo. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿qué puedo considerar acá?
Por ejemplo, el decisional, algo que olvidé mencionar, es que el decisional siempre está antes de la ruptura del lower low o del higher high. ¿Listo? Tengo el extremo y el decisional siempre está antes de que el precio genere esto. ¿Listo? Por ejemplo, en este caso, tengo de aquí hasta acá, pero no puedo ver un decisional aquí en este área, ¿ven? En este área no puedo ver un punto que intente respetar este área, por ejemplo, que haga esto y se vaya. No se puede ver, solo hay un extremo. Entonces, en ese extremo podemos ver el IFC. ¿Listo? Esta velita que genera ruptura, genera imbalance. ¿Listo? Imbalance. Listo, bien. Entonces, lo que yo les decía con respecto a los puntos de interés. ¿Sí ven? Yo ahí tengo ya mi punto de interés en esa zona que les decía. Tiene que estar por encima del 0,50. ¿Listo? Tiene que dejar liquidez antes de que el precio llegue a mi zona. Eso tiene que ocurrir. Si eso ocurre, bueno, imbalance, bueno, estas son confirmaciones que ya uso dentro de mi fractal, pero si en primero el order flow, la estructura, luego valió el último fractal en diario, por ejemplo, y me doy cuenta cómo el precio reacciona cuando llega a la zona diaria. Me puedo ir a M15 y en M15, ¿qué hago? Seguir ese order flow. ¿Listo? Pero para yo seguir ese order flow, debo ver cómo se comportó el precio cuando llega a mi zona de reacción. Entonces, por ejemplo, vean, aquí el precio genera este máximo, ese bullish boss. ¿Listo? Entonces, en una estructura alcista, primero marco los higher highs. ¿Listo? Luego, ¿qué podemos ver aquí? Podemos ver el shot en este área. Shot bajista. Entonces, ese shot para mí es válido. ¿Por qué es válido ese shot? Porque lo hace en esta zona. Ustedes pueden aquí marcar otro shot, vean. Pero, ¿cuál es la diferencia de este a este? ¿Ven? Este lo hace desde el IFC diario y este lo hace en el aire. Es un shot falso. Ahora, ¿qué tengo en cuenta? Tengo un fractal bajista. ¿Listo? De este a este. Ese fractal bajista debe tener liquidez interna, vean. Entonces tengo liquidez interna. Equal highs. Vean la distancia que el precio generó de ese lower low a este es muy poca. Entonces lo que les decía, hay una probabilidad que reaccione más en el extremo. ¿Listo? En ese extremo también tengo niveles de inducement. Acá vean, tengo liquidez, equal highs. ¿Listo? Aquí en ese extremo que tengo imbalance. Imbalance. ¿Listo? Y pueden ver cómo el precio, si ustedes programan ahí, en ese extremo, pueden tener una buena entrada siguiendo la dirección del precio. ¿Hasta dónde buscaría yo la venta? Hasta acá yo buscaría venderle hasta que haga un bajo más bajo. Y mínimo 1.5 es lo que yo busco en un trade. Por ejemplo, vamos a ver otro caso que vi en lo más actual. H4, vámonos a H4. Les quiero mostrar algo. Dar doble clic acá y me acerco. ¿Listo? En H4, ¿qué tengo? En H4 tengo este IFC en esta zona que generó un imbalance en ese área y también quiebra este punto. ¿Por qué ese punto es importante? Porque ese punto generó la ruptura de este.
todo lo que yo marco tiene intención. ¿Sí ven? porque es importante porque había generado la ruptura de este, pero ya en una temporalidad de H4 se ve mejor ese quiebre. Y este generó la ruptura de este. ¿Listo? Entonces, este IFC genera un imbalance y genera un quiebre estructural. Entonces, ¿qué hago yo? Le pongo el ojo, porque no le programo directo, porque es H4. Pero al yo ponerle el ojo, sé que es una zona que yo observo, pues estudio, miro qué hace el precio. Recuerden la pregunta clave, ¿qué hace el precio cuando llega a la zona? Cuando llega a la zona me había dejado ese último fractal, listo, que luego es quebrado en este área. Vean, shot, listo, ya tengo una dirección, ya tengo que el precio reaccionó en la zona de H4. Luego, cuando reaccionó en la zona de H4, él me genera un cambio estructural. Entonces, como ya me genera un cambio estructural, ya puedo buscar un fractal hacia esa dirección, un fractal bajista. Como es bajista, ¿qué van a buscar? El lower low. ¿Dónde está el lower low? Acá. Listo. Lower low. Observo que el precio quiebre con cuerpo y me hago la pregunta, ¿desde dónde viene a generar ese quiebre? ¿Dónde está la intención? Ok, la intención está desde aquí hasta acá. ¿Listo? No hay una distancia tan grande. ¿Listo? No puedo ver un decisional tan profundo, entonces por ende me voy a quedar con el extremo. En el extremo que hay un imbalance, hay un IFC en ese área y tengo un espacio que yo puedo coger entre el IFC y el punto máximo. Y yo ya con eso puedo tomar una entrada en ese punto de interés. Obviamente ese punto de interés está, si ven lo que yo hice, buscar el fractal y después del fractal, ahí sí busqué el punto de interés. Y yo puedo buscar mi salida aquí abajo, lower low. Mínimo me tiene que dar un 1 a 5, que es lo que yo busco. Si yo entro en M15, salgo en M15. ¿Listo? Ahí. No necesito cogerme todo el movimiento. Yo puedo coger un 1 a 5, un 1 a 6 como movimiento intradiario y estar bien. ¿Listo? Entonces vean lo que vuelve y ocurre aquí. Yo puedo observar, ya sigo la dirección, es bajista. Vean, aquí que tengo un lower low. ¿Por qué sé que este es el lower low? Porque generó un movimiento profundo. ¿Listo? Valido, cuerpo, ruptura con cuerpo. Me hago la pregunta, ¿desde dónde vino el precio? Ok, el precio vino desde acá, llegó hasta acá. ¿Listo? ¿En qué áreas del precio veo imbalances? Aquí veo imbalance, veo por acá. En cambio, aquí no veo mucho. Entonces, este punto me parece más fuerte y más interesante que tomar por aquí el extremo. Listo, igualmente la distancia es muy corta. Entonces, hay una probabilidad que venga por aquí arriba. Listo. Entonces, igualmente pueden tomar el Fibonacci y saben que si van a vender, venden por encima del 0,50. ¿Cuál es el punto que genera el imbalance? Acá. Entonces puedo tomar el IFC, la vela que genera el imbalance y puedo tomarla hasta acá. Ahí puedo tomar ese área o puedo tomar todo el área completa hasta el extremo. Cuando yo tengo una zona así de grande, ¿qué me gusta hacer? Me gusta coger el Fibonacci, ahí, listo, y poner mi entrada en la mitad. Y lo pongo un poquito más abajo para que la orden se active, porque a veces no las activa. Entonces le dejo un pequeño espacio ahí. Y la salida, ¿dónde iría? Aquí abajo. Listo. Entonces, sí, como voy siguiendo un order flow desde las temporalidades grandes y solo opero en base a las reglas. ¿Qué debe tener mi zona antes de yo entrar? Liquidez. Equal highs. Lo que yo les explicaba, que tiene un fractal de alta probabilidad. ¿Listo? Y ahí el precio pues nos da esta entrada, que fue lo último que él hizo.
¿Listo? Siguiendo el orden. No me interesa coger todo ese movimiento, me interesa salirme acá. Si me da mínimo 1,5 está perfecto, pero va a variar, a veces me da 1,5, a veces 1,8 y así. ¿Listo? Entonces, familia, ya por hoy terminamos esta sesión. Como les decía, no me gusta extenderme, sino ir al grano. Realmente espero esta información les esté sirviendo demasiado, que la puedan aplicar. Esto lo voy a subir a YouTube para que puedan aplicar las reglas que les dé, lo que deben tener en cuenta. ¿Listo? Y nada, la verdad, muchos éxitos para todos ustedes. Sigan dándole, sigan estudiando, practicando, perseveren mucho, ¿listo? Practiquen, cojan un activo, solo cojan un solo activo y vuelvan el mejor en ese activo, ¿listo? Y estudienlo, sea el euro dólar, sea libra dólar, sea el oro, cualquier activo, pero vuelvan los mejores solo en ese activo, ¿listo? Y saquen conclusiones, traten de ver, bueno, el euro dólar, eh, de 50 entradas que tuve con el euro dólar estudiadas, eh, 30, 40 veces el precio reaccionó en el punto extremo. Entonces, si son más veces las que reaccionan en el extremo, yo puedo determinar que voy a entrar más en el punto extremo que en el decisional. ¿Listo? Y van sacando todas esas conclusiones. Entonces, ahora sí los dejo, que tengan una excelente noche. Y nada, muchos éxitos familia, gracias a todos los que están conectados aquí. Y nada, van a haber más sesiones como esta. Chao, 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 chao a todos. Y la clase va a estar subida, la clase la voy a subir.